Debido a esa complejidad, precisamente sobre el tema de problemas neurológicos a nivel de columna vertebral, hemos invitado a un especialista para que platique con nosotros y con ustedes acerca de este tema, que es muy diverso, varía con las edades y también tiende a agravarse en algunas actividades físicas y sobre todo cuando la edad ya se va acercando a la senectud. Entonces, hemos esta tarde invitado al doctor Sergey Krukov. Buenas tardes, doctor, Buenas bienvenido. Tardes, mucho gusto. Y al doctor Miguel Krylov. Buenas tardes. Por ustedes ya conocidos ambos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Vamos a platicar esta tarde sobre los principales inconvenientes, sobre la incidencia de los problemas en la columna vertebral. De manera que vamos a iniciar precisamente con el doctor Sergey platicando acerca de cuáles son las posibles causas de los principales inconvenientes a nivel de neurológico, en este caso a nivel de columna vertebral. Lo más típico y que generalmente ya empieza en la edad después de 35, 40 años de edad son diferentes tipos de desgastes de la columna vertebral, más que todo de las partes blandas de la columna vertebral, como por ejemplo los discos intervertebrales, los tendones, después los cambios degenerativos como los osteofitos. Como la segunda causa, generalmente son traumas de la columna vertebral, frecuentemente provocados por los accidentes de tránsito o accidentes laborales. Después, existen otras enfermedades degenerativas o reumáticos de la columna vertebral que también pueden complicarse con las manifestaciones neurológicas. Pueden, digamos, en la edad avanzada, la osteoporosis, que puede llegar a tener un colapso de una vértebra o digamos, una fractura por el aplastamiento, también puede complicarse con una compresión de los radículos nerviosos. Todo eso al final, esos cambios degenerativos, traumáticos de la columna vertebral se manifiestan por medio de afectar a los nervios periféricos o a la médula espinal, porque generalmente por sí solo el hueso no duele, duele cuando ya se complica por afectar el nervio que está a la par. Claro. Ahora, doctor, de esas causas que precisamente estamos platicando, que son algunas asociadas a aspectos laborales, otras asociadas a la edad y otras asociadas a problemas degenerativos, como es el caso de la osteoporosis, por ejemplo. Dentro de lo más común que es consultado, por ejemplo, que la gente dice, es que tengo un dolor aquí en la columna, es que se me concentró. Dentro de lo más común que a usted le llegan a consultar, ¿qué es lo que se presenta con más frecuencia? Como las causas más frecuentes generalmente son desgastes de la columna vertebral relacionados con el riesgo laboral o los accidentes. Generalmente son la gente de la edad muy importante, porque pueden llegar la gente de 23, 25, 27 años y todavía más la gente de 35, 37, 38 años. Entonces es una parte de población muy activa a nivel laboral y a nivel social, y por esto ese problema está provocando mucho daño económico a la sociedad y en general para la población, porque la gente todavía supuestamente están empezando a vivir con sus 23, 25 años y ya están empezando a tener un problema crónico que no se va a resolver por sí solo. Claro. Ahora, cuando hablamos de problemas
de columna, mencionaba usted que el principal inconveniente es cuando precisamente el nervio es presionado debido a una posición o debido a un inconveniente. Es muy dado tal vez a propósito de esta circunstancia ver cómo uno normalmente en la calle mira a las personas que llevan cajas o inclusive dentro de la casa, que levantan un mueble y simplemente lo levantan arbitrariamente y después tienen un dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de aspectos de esa naturaleza podría uno inducir en este caso a los pacientes para evitar esas situaciones, ¿verdad? Lógico, todo empieza porque si la persona ya tiene ese problema es porque ya tiene los hábitos que son muy dañinos para la salud, tiene costumbres que prácticamente están llevando a tener ese problema. Entonces lo que tiene que aprender esa persona es cómo tiene que cuidar sus hábitos, porque si la persona a veces ni está trabajando en algo físico duro, solamente no sabe, no piensa cómo tiene que levantar una olla llena como una señora que solamente es una ama de la casa, llena de ropa o llena de sopa, no importa. Entonces, pero si no sabe cómo tiene que hacer eso, es suficiente para que va a tener un problema muy grande a nivel de la columna vertebral. Entonces, el médico tiene que empezar, o cualquier trabajador de la salud, yo creo que hasta la gente que son instructores pueden enseñar bien esto, tienen que enseñar los hábitos, cómo las personas tienen que hacer eso, que no tienen que agacharse, que deben sentarse de cuclillas, agarrar la cosa más cerca de a su cuerpo y levantarse por medio de la fuerza de sus piernas. Eso es lo más indicado, que no empujar el carro si el carro no arranca. Entonces mejor tener una grúa, no sé, porque al final sale más barato pagar 10.000 colones por grúa que tratar su columna vertebral, que va a costar mucho más dinero y problemas de salud. Y son muchas cosas así, depende de cómo uno mismo va a ver esa situación. Porque el riesgo de tener un problema a nivel de la columna por malos hábitos es muy frecuente, todavía sin trabajo duro, pesado, así como mencionó usted, licenciado. Perfecto. Ahora, otros aspectos que también usualmente no relacionamos, pero que pueden ser también típicos. Se me ocurre, por ejemplo, cada cuánto uno debe cambiar la cama, por ejemplo. Porque tal vez alguien compra una cama y pasa 10, 15 años en la cama y esto le genera inconvenientes. Otro aspecto también es las mujeres que son muy dadas, obviamente por la naturaleza, en este caso de los niños, a llevarlos alzados, a cargarlos. Eso también genera inconvenientes. Máxime que hoy hay una tendencia importante al sobrepeso o a la obesidad. De manera que eso es otro aspecto. Esto lo menciono, doctor, porque con mucha frecuencia recibimos llamadas acá en los programas en donde las personas se quejan de dolores a diferentes niveles de columna, y cuando les preguntamos que si tienen sobrepeso o obesidad, nos mencionan que efectivamente sí lo tienen. De manera que ese es otro factor importante. ¿Cómo incide la obesidad en este caso sobre la columna? Ok, digamos, nunca me metí específicamente en buscar un coeficiente específico, digamos, ya estadísticamente sacado con mediciones matemáticas, pero yo creo que si al final algún científico va a realizar tal estudio, puede lograr tener un coeficiente específico, porque por cada kilo de peso por encima de lo normal, generalmente hay un aumento importante de aparición de los síntomas del desgaste de la columna. Para decir más popularmente, es prácticamente lo mismo que si la persona cada día va a tener encima una mochila con 2, 3, 5, 10, 15, 20 kilos de peso de más. Entonces, lo mismo que la persona tiene como sobrepeso, es una mochila, es una carga que está encima de la columna y que prácticamente está provocando compresión de toda la columna. Para explicar mejor a la gente, voy a decir que la columna tiene varias funciones. Entre otros,
es chasis de nuestro cuerpo porque es único eje que nos mantiene, sostiene, y además es un compensador que entre las vértebras tiene los discos intervertebrales, que son como unos huli elásticos que prácticamente nos están compensando cualquier tipo de golpe o cualquier tipo de sobrepeso que tenemos. Pero si todo el tiempo estamos andando con ese sobrepeso, se desgasta, se pierde la elasticidad y, lógico, esto lleva a disminuir el espacio entre las vértebras por el aplastamiento del disco y comprimir todos los tejidos que están entre las vértebras o están muy cerca de las vértebras. El número uno son las raíces nerviosas que inmediatamente dan esta manifestación de un dolor neuropático muy agudo. Ahora, doctor, ¿cuáles son los daños también más comunes que se generan por las causas que mencionamos inicialmente, por ejemplo? Ok. Los diagnósticos más comunes, mejor llevamos así lógicamente, muy bien, son lumbalgias, cervicalgias, lumbociáticas, neuralgias o neuropatías L5S1, que es parte del nervio ciática, neuralgias del nervio occipital mayor, diferente tipo de neuropatías a nivel C6, C7, C5, C6, que se manifiestan en alteraciones de la función de las manos. Después, en los casos peores, pero menos frecuentes, una hernia discal del disco aplastado puede salir hacia adentro del canal medular y así provocar la compresión de la médula espinal. Y todavía peor si eso está pasando a nivel cervical o dorsal, porque la persona empieza a tener un cuadro de paraparesia a nivel central y prácticamente empieza a perder las funciones de los miembros inferiores de las piernas o a veces de todo el cuerpo. Y frecuentemente las personas de la edad que aguanta todavía las cirugías prácticamente deben acudir al tratamiento quirúrgico, y las personas de la edad más avanzada ya tienen menos esperanzas con la cirugía, entonces tienen que hacer un montón de otras cosas más muy complejas y muy individuales. No voy a meterme en este momento a ese tema. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles pueden ser algunos de los síntomas más comunes para que la gente comience a identificar de esas eventos que hemos mencionado? Véalo, los síntomas son muy interesantes porque frecuentemente mucha gente está llegando a las consultas de los cardiólogos, de médicos internistas, a los servicios de emergencias de todos los hospitales, porque cuando por lo menos tiene dolor de cintura, la gente piensa, eso es el riñón, o tal vez me agarró la cintura porque levanté el peso. Entonces, digamos, tienen por lo menos 50-50 para equivocarse. Pero cuando tienen dolor del tórax por una compresión, por una neuralgia intercostal, primero a donde van a esa gente es al servicio de emergencias o a un cardiólogo, porque piensan que ya tienen un infarto. Y es un dolor agudo en el tórax, en el pecho, pero la gente no sabe diferenciar que ese dolor no depende tanto del esfuerzo, sino depende de la respiración o del movimiento. Es muy distinto del dolor cardíaco. Pero generalmente esa gente está perdiendo mucho tiempo en las consultas de otros especialistas que prácticamente están buscando y tratando de descartar sus patologías, descartan la patología y el paciente queda insatisfecho porque no se imagina que realmente lo que tiene es una neuralgia intercostal.